Cuando salimos a la calle y vemos el cielo encapotado, sabemos que va a llover. Cuando nos vamos por ahí de cachondeo los fines de semana y decimos volver el domingo, lo más probable es que nos encontremos la carretera cortada con atascos. Todas estas predicciones de estímulos que hacemos los seres humanos y los animales es algo completamente adaptativo y que nos ha llevado a la supervivencia como especie. Pues muy bien, todas estas conductas y más que nada estas asociaciones de estímulos se encarga, es materia de estudio por la psicología del aprendizaje. Y seguramente que muchos de vosotros habéis escuchado el nombre, o por lo menos mencionado lo que viene siendo el condicionamiento clásico. Bueno, el condicionamiento clásico es un método de aprendizaje pasivo asociativo de estímulos, es decir, la presentación de estímulos y la asociación de esos estímulos es independiente de la conducta del sujeto. Para este método de aprendizaje, esta metodología, un estímulo llega a predecir la llegada de otro y, como he dicho antes, es independiente de la conducta del sujeto. Pues muy bien, este método de aprendizaje es altamente adaptativo y que nos ha llevado a las personas y los animales, como bien he dicho antes, a la supervivencia. Y bueno, y me diréis, ¿cómo se llegó al descubrimiento de este método de aprendizaje? Pues bueno, nos tenemos que remontar a fines del siglo XIX en la Rusia. En esa Rusia del siglo XIX, un fisiólogo conocido como Iván Pavlov, que no Pavlov, Pavlov, en los laboratorios del Instituto de Medicina, estudiando el sistema digestivo de los perros, se dio cuenta que no solo la comida producía salivación, sino que otros estímulos ajenos a la comida, como podía ser la visualización del cuidador, un objeto, una luz, cualquier otro estímulo independientemente de la comida, podía llegar a producir una salivación. Todas estas consecuencias psicológicas las llamó Pavlov eh, reflejos psíquicos. Pues muy bien, para poner a prueba estas hipótesis que tenía Pavlov de asociación de estímulos, llegó a una serie de experimentos muy sencillos. Cogió un metrónomo que producía un sonido y empezó a medir si ese metrónomo, más que nada ese sonido de ese metrónomo, producía salivación. Una vez obtuvo esas primeras medidas de la variable dependiente, Pavlov llegó a esa fase experimental en lo que hizo ese sonido que producía ese metrónomo, lo asoció con cuando esos perros masticaban la comida e iban salivando. Es decir, presentó primero el sonido, acto seguido la comida mientras la masticaban y tras varias asociaciones, Pavlov presentó ese estímulo que es ese sonido y llegaba a ver que los perros salivaban solo con la presentación de ese estímulo. Con lo cual, ese sonido y la comida había producido una respuesta de salivación que de por sí sola, con la presentación de ese estímulo, que es el sonido, elicitaba la salivación. Pues muy bien, quizá este es uno de los experimentos más famosos de la historia de la ciencia en general, pero en base a la psicología no es en sí lo que nos remontábamos antes a lo que llamábamos reflejos psíquicos. En sí es aportar la metodología científica para estudiar esa asociación. Con lo cual, cuando Pavlov con esos experimentos vio que esas hipótesis de las respuestas psíquicas se cumplían, se dio cuenta que había que establecer una serie de condiciones para que esas respuestas llegasen a la asociación. Con lo cual, en vez de cambiar la terminología, ya no lo llamaba reflejos psíquicos, sino reflejos condicionados o condicionales. Con lo cual, aquí entramos en lo que viene siendo una parte importantísima de este método de aprendizaje, que es el condicionamiento clásico, es su terminología. Y la vamos a explicar y resumir muy brevemente. Un estímulo neutro que de por sí no produce ninguna respuesta, como era ese sonido de ese metrónomo. Pues ese sonido de ese metrónomo llegaba a convertirse en estímulo condicionado. A partir de ahora, a lo largo del vídeo, lo llamaremos EC por su abreviatura, con un estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es ese estímulo que de por sí elicita una respuesta. Suelen ser estímulos muy fuertes biológicamente, como la comida. Nosotros vemos comida, comemos. ¿Por qué? Porque es altamente adaptativo y significa mucho para nuestra supervivencia, ¿vale? Con lo cual,
esos estímulos incondicionados que decíamos antes provocan respuestas de por sí. Yo veo un filete, me le como, ¿y cuál es mi respuesta? Yo veo el filete, como. Eso se llama respuesta incondicional. Ahora bien, en base a la asociación de ese estímulo condicionado, que en principio era un estímulo neutro, pero tras repetidos ensayos emparejándolo con un estímulo incondicionado, llegaba a elicitar una respuesta, que esa respuesta era muy similar o directamente igual a esa respuesta incondicional, a lo cual la llamaba respuesta condicionada. A partir de ahora, en lo largo del vídeo, cuando hablemos de EN, hablamos de estímulo neutro. Cuando hablemos de EC, hablamos de estímulo condicionado o estímulo condicional. Cuando hablemos de EI, hablamos de estímulo incondicionado o estímulo incondicional. Cuando hablemos de RC, hablaremos de respuesta condicionada o respuesta condicional. Y cuando hablemos de RI, hablaremos de respuesta incondicionada o respuesta incondicional. Ahora bien, tras la divulgación de los hallazgos que encontró Pavlov en sus experimentos, en Norteamérica se llegó a una conclusión de que ese aprendizaje que se estaba dando era un aprendizaje estímulo-respuesta versus el aprendizaje que afirmaba Pavlov de estímulo-estímulo. El aprendizaje estímulo-respuesta, adelantemente ER, fue defendido por Thorndike, en el cual afirmaba que, que ese estímulo provocaba la RC de por sí. Ahora bien, Pavlov, con su, con su proposición de que el condicionamiento clásico elicitaba una asociación estímulo-estímulo, lo cual era la asociación estímulo-condicionado, estímulo incondicionado, era lo que llegaba a producirse. Es decir, el EC asociado a ley provocaba esa respuesta condicional que era la salivación. Muy bien. Y hay un método que hablamos, que muchos me preguntaréis, bueno, ¿y qué aprendizaje se estaba dando? Muchos os lo preguntaréis. Pues bueno, ahí entra lo que viene siendo la devaluación de ley, la devaluación del estímulo incondicional, para probar qué aprendizaje se estaba dando, si un estímulo-respuesta o un estímulo-estímulo. Pues muy bien, vamos a explicarlo muy sencillamente porque la mayoría de estos experimentos se han hecho con ratas, palomas, conejos, con animales. Pues bien, Pavlov dividió un grupo de control y un grupo experimental. Con lo cual, en ese grupo de control, un sonido era muy fuerte y provocaba una respuesta incondicional tremenda. Con lo cual, cogió a todas esas ratitas, las cogió, las puso una a una y las fue habituando a ese estímulo incondicionado que era ese sonido fuerte. Pues poco a poco, esas ratas para esas ratas ese estímulo incondicionado fue bajando de intensidad, con lo cual llegó Pavlov a demostrar que si devaluaba ese estímulo incondicionado se producía una menor RC, con lo cual se llegó a demostrar que en muchas ocasiones el aprendizaje que se produce es un aprendizaje estímulo-estímulo. Tras los hallazgos en el condicionamiento clásico era obvio porque produjo un boom en la comunidad científica impresionante. Produjo que desde ahí empezase a estudiar todo lo que viene siendo la conducta humana, que vinieron investigadores como Watson, luego después Skinner y su condicionamiento operante, y muchos más investigadores como viene siendo Hull, Tolman, muchos más que en otros vídeos hablaremos de ellos. Pues bien, una serie de condiciones experimentales, vamos a hablar de dos, y seguramente en la segunda que os voy a hablar, os vais a sentir identificados más de alguno, porque seguro que os habrá pasado, vamos, segurísimo. En alguna situación en vuestra vida os habrá pasado y seguramente haya marcado un antes y un después en vuestra vida. Pues bien, uno de los primeros es el condicionamiento del miedo llevado a cabo principalmente por Watson y sus colegas, que llegaron a afirmar que los niños sentían una serie de emociones que eran el miedo, la rabia y el amor. Y Watson, en base al condicionamiento clásico, estudió mucho el miedo y cómo se podía condicionar. Pues muy bien, y bueno, esto viene siendo el experimento más famoso de la psicología y uno de los más famosos de la ciencia en general. Cogió a un infante de 9 meses, que más conocido como el pequeño Albert de aquí en adelante, que era un bebé sano y altamente funcional. Pues bueno, cogió una serie de estímulos como una rata, un conejito, periódicos ardiendo, unos perros y muchos más.
Todos ellos, al contrario de lo que pensaba Watson, no producían una respuesta notable. Al contrario, como pensaba Watson, que a lo mejor se iban a ir, pero no. Lo que pasó es que era el niño al contrario, o sea, llegó a acercarse a ellos. Pues muy bien, cogió un estímulo más potente, que era ese estímulo incondicionado, una barra de hierro, la golpearon y producía un sonido muy fuerte, muy estridente, que al niño le daba un rechazo tremendo, le producía llanto y le producía miedo. Pues muy bien, cogieron una ratita y mientras el niño se acercaba a jugar con ella, se acercaba a acariciarla, conducta de acercamiento hacia ese animal. Acto seguido, cogía la barra, la hacían sonar y ese sonido le provocaba el llanto, como bien hemos dicho antes, y tras varios ensayos, el niño desarrolló miedo a las ratas. Pero no solo fue a las ratas, sino que acabó generalizándose a otros estímulos peludos, ¿vale? Eso es uno de los experimentos. No vamos a entrar en los detalles éticos porque no vamos a entrar en detalles éticos de si está bien o está mal. Solamente hoy en día no se podría hacer, pues no se puede tampoco, pero aportó mucho y es lo que hay. Ahora, vamos a hablar del aprendizaje de aversión al sabor. Es un aprendizaje altamente adaptativo para las personas y para los animales. Pues bien, el procedimiento es muy sencillo. Se introduce en el animal un sabor novedoso, que puede ser una comida, puede ser un líquido, un sabor novedoso en sí. Y se le inyecta un fármaco, que es una droga que produce un malestar fisiológico muy grande, produce muchas náuseas, produce malestar estomacal. Y claro, al tiempo, esos animales llegaban a asociar ese malestar no a la droga, sino a ese sabor que habían ingerido justo antes. Con lo cual, esos animales lo rechazaban, ese sabor, lo escupían, lo rechazaban. ¿Y qué significa esto? Pues muy bien, aquí vamos a hablar de que es altamente adaptativo, porque en antaño, hace ya muchísimos millones de años, cuando los seres humanos éramos cazadores-recolectores, y sobre todo también los animales, teníamos que distinguir qué alimentos eran buenos y malos para nosotros. Está demostrado que los alimentos sabrosos y dulces para el cuerpo significan nutrientes, mientras que los sabores amargos pueden significar veneno. Por eso muchas personas, por eso a las personas no nos suele gustar el amargo. ¿Por qué? Porque en antaño significaba riesgo de muerte y riesgo de caer envenenado y morir. Pues claro, este aversión al sabores parece ser que tiene un mecanismo innato que a las personas nos lleva a seleccionar qué alimentos son buenos y malos para nosotros. Incluso esta aversión al sabor puede llegar a desarrollarse horas después de haberlo ingerido. Seguramente a muchos de vosotros habéis cenado, yo que sé, voy a poner de ejemplo un huevo frito. Y os levantáis o han pasado un par de horas y decís, qué mal me siento, qué dolor de estómago, qué náuseas tengo. Y muchas veces echamos la culpa a ese huevo. Pues muchas veces a lo mejor ya decimos, pues ya no me gustan los huevos fritos. Los desecho porque en un pasado significaron algo malo para mi cuerpo. Dentro del condicionamiento clásico hay tres procesos, vamos a llamarlos procesos, en el cual las personas aprendemos asociaciones o directamente no las aprendemos. El primero de ellos es la excitación, el segundo es la inhibición y el tercero es la extinción. Vamos a hablar del primero, que es el condicionamiento excitatorio, la excitación. El condicionamiento excitatorio es casi lo que hemos explicado antes. El condicionamiento excitatorio es un estímulo condicionado, se asocia a un estímulo incondicional para producir una respuesta, es decir, excita una respuesta. Ese estímulo incondicionado puede ser de naturaleza apetitiva o puede ser de naturaleza aversiva. Ahora bien, vamos a entrar en los cuatro procesos dentro del condicionamiento excitatorio, dentro de la excitación, que son básicos en el estudio de este condicionamiento clásico. Vamos a hablar de dos claves fundamentales para que se desarrolle un buen aprendizaje. Dos conceptos de intervalo. Intervalo de ensayos, intervalo de estímulos. Vamos a hablar primero del intervalo de entre estímulos. Intervalo entre estímulos es el tiempo que sucede entre la presentación del EC y el EI. Ahora,
El intervalo de ensayos es el intervalo que hablamos. Bueno, es un intervalo, es un tiempo que se da entre la finalización de un ensayo y el comienzo de otro. La evidencia empírica demuestra que para que haya un buen grado de aprendizaje, es decir, un buen grado de condicionamiento, es necesario que ese intervalo entre estímulos sea menor a ese intervalo entre ensayos. Ahora os voy a llegar a explicar, ahora mismito, voy a llegar a explicar los 4 procesos de condicionamiento excitatorio que os he dicho. El primero es el condicionamiento de demora y es el más famoso y es el que más grado de aprendizaje da. Eso es así y está demostrado. Bueno, pues el condicionamiento excitatorio de demora es muy sencillo. Presentamos un estímulo condicionado, un EC, y ese estímulo va seguido de un estímulo incondicionado, el cual SC puede terminar justo antes de la presentación de ese EI o directamente seguir cuando se presenta ese EI. Ahora llegamos al condicionamiento excitatorio de huella. El condicionamiento excitatorio de huella o el condicionamiento de huella básicamente es muy parecido al anterior. Presentamos un estímulo condicionado y tiene que pasar un tiempo de la finalización de ese estímulo condicionado a la presentación de ese estímulo incondicionado, que ese intervalo de tiempo es conocido como intervalo de huella. Contra más corto sea ese intervalo, mucho mejor. Es decir, tiene que ser prácticamente inexistente, unos pocos segundos si acaso. ¿Vale? Vamos a llegar a otro proceso, que es el simultáneo. El proceso simultáneo, condicionamiento simultáneo, presentamos justo al mismo tiempo el EC y el EI. No produce tanto grado de aprendizaje como los dos procesos anteriores, pero sí que provoca algo. Con lo cual volvemos al procedimiento de atrás, o sea, el condicionamiento excitatorio de atrás, condicionamiento de atrás. Es decir, aquí invertimos los papeles. Si antes estábamos presentando primero el condicionado, ahora presentamos primero el incondicionado y luego el condicionado. Con lo cual tampoco provoca mucha respuesta condicionada, pero algo produce de respuesta condicionada excitatoria. Arranquemos, pues, con la inhibición, el condicionamiento inhibitorio. Si bien hemos dicho antes que en el condicionamiento excitatorio el individuo, la persona o el animal aprende a predecir la llegada de un estímulo incondicionado en base a un estímulo condicionado. Pues aquí es al revés, aquí no. Aquí no. Aquí el estímulo condicionado predice la no aparición del estímulo incondicionado. Con lo cual, ¿qué podemos llegar aquí? A esta conclusión, que para que se dé un condicionamiento inhibitorio tiene que haber antes un condicionamiento excitatorio, puesto que no tiene sentido que una persona o un animal pueda llegar a predecir la no aparición de ese estímulo incondicionado si nunca se ha experimentado con él. Es decir, el condicionamiento inhibitorio también lo descubrió Pavlov, en lo que viene siendo el procedimiento de inhibición estándar. Consiste en dos tipos de ensayos entremezclados aleatoriamente. Un ensayo para el condicionamiento excitatorio, puesto que hemos dicho que es necesario el contexto excitatorio para poder llegar a la inhibición, y otro ensayo para el condicionamiento inhibitorio. El primer ensayo se basa básicamente en la asociación EC-EI. En el segundo ensayo, que es el ensayo inhibitorio, se basa en dos estímulos condicionados. Ya no se presenta el EI, puesto que ya no hay que predecirlo. Ya hemos tenido experiencia previa con él. Ahora, ese estímulo condicionado, vamos a poner aquí la diferencia. Estímulo condicionado excitatorio se presenta con un estímulo condicionado inhibitorio. En base a esos ensayos, entre un proceso y el otro, llega el individuo a predecir la no aparición de ese estímulo incondicionado. Ahora llegamos a otro proceso de inhibición que es un poco diferente, pero no tanto de la inhibición estándar. Aquí llegamos a la inhibición diferencial. La inhibición diferencial son otra vez dos tipos de ensayo en el cual el primero tiene que ser excitatorio y en el segundo ese EC no se presenta con el EC excitatorio, se presenta solo el EC inhibitorio, con lo cual también se llega a la inhibición. Menos grado que el primero, pero también se llega. Ahora también aquí juega muy bien
el tiempo. Si recuerdan ustedes, hace unos minutos les he hablado de dos procesos, bueno, quizá de todos. No voy a centrarme en los dos últimos. Les he hablado de los procesos antes del condicionamiento excitatorio, el de demorar, de huella, el simultáneo y el hacia atrás. Pues muy bien. En cuanto aumente el intervalo de presentación entre EC e I, si es grande, puede llegar a no darse condicionamiento excitatorio y llegar a dar condicionamiento inhibitorio. Como bien he dicho antes, es muy importante para llegar a un condicionamiento excitatorio que el intervalo entre un estímulo y otro sea corto. Ahora bien, si para los organismos es muy importante aprender asociaciones de estímulos para adaptarse mejor al ambiente, quizá también es muy importante para los organismos aprender a ya no tener esa asociación o directamente tenerla de otra manera. Aquí llegamos al proceso, que es el tercer proceso, que os he comentado antes, que es la extinción en el condicionamiento clásico. La extinción en el condicionamiento clásico es que el estímulo condicionado ya no va seguido de ese estímulo incondicionado, sino que ahora establecemos ensayos solamente con el estímulo condicionado, con lo cual llega a una disminución o directamente a la desaparición de esa respuesta condicionada. Ojo, no confundir extinción con olvido. La extinción es una disminución progresiva de la respuesta, de esa respuesta condicionada. El olvido es cuando pasa un muy largo tiempo sin esa asociación. Pero lo que viene demostrando la extinción es que no es necesariamente tampoco olvido, sino un nuevo aprendizaje, una nueva asociación de ese estímulo condicionado, como viene siendo el caso de la recuperación espontánea. Tras un tiempo que ya no hay asociación entre EC y EI, a lo mejor dentro de un poquito de tiempo se vuelve a presentar ese EC, ese estímulo condicionado, y la respuesta vuelve a provocarse. Es decir, se ha recuperado espontáneamente. Hay más procesos en la extinción, pero creo que son muchos más muy complicados para entenderlos en este vídeo y quiero seguir matizando en otros mecanismos asociativos del condicionamiento clásico en otros capítulos para poder llegar a entender bien qué es la extinción, porque es el proceso más complicado en los condicionamientos y en el aprendizaje. Si habéis llegado hasta aquí, os deseo que os suscribáis, que deis like, me dejéis un comentario y me animéis a seguir creando este contenido de calidad, sobre todo para estudiantes y personas que quieren aprender psicología de una manera mucho más académica y mucho más teórica científica. Os deseo a todos muy buen día, muy buena semana y sobre todo que hayáis aprendido con este vídeo. Hasta la próxima.